No, ahora. Buenos días. Hoy en Médico en Cuarentena voy a hablar sobre el tratamiento del estatus epiléptico. Primero, vamos a hablar de la definición. Segundo, del tratamiento. ¿Ok? Así de simple. ¿Cómo definimos entonces el estatus epiléptico? Va a tener una definición clásica o de libro y una definición que nos va a ayudar al tratamiento. Nos va a ayudar a prevenir las secuelas neurológicas y por ende es un tratamiento empírico. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, ¿qué nos dice la definición clásica del libro? Hay dos formas en las que lo define. Si es que tenemos una sola crisis convulsiva que no se detiene y dura continuamente, o sea, sigue continuamente más de 30 minutos. Ojo que a 30 minutos ya hay un daño neurológico. Y la segunda es la que nos dice, puede que no sea una que dure continuamente así, los 30 minutos, pero tengo un paciente que comienza con una convulsión y para, otra convulsión y para. Pero crisis convulsiva y crisis convulsiva, no hay recuperación del estado de conciencia. Entonces, ¿cuál es la otra definición entonces? Cuando tenemos más de 3 crisis convulsivas sin recuperación de conciencia entre cada una de ellas. ¿Y cuál es la definición que nos va a ayudar a prevenir esas secuelas? Que ya dije que sucede a los 30 minutos y por ende no podemos esperar a que suceda eso. Es así. Si tenemos una convulsión de tipo tónico-clónico generalizada, no debemos esperar más de 5 minutos. Y cualquier otro tipo, vamos a poder darle un chance de 10 minutos. Ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento en sí. Ya que cualquier crisis convulsiva no solo puede ser causada por una epilepsia, sino, por ejemplo, también por causas metabólicas como, por ejemplo, hipernatremia, la hipoglicemia, o un paciente que puede ser un paciente que tenga un TEC, ¿no? O sea, un traumatismo encefalocraniano que agudamente te causa esa crisis. O también de forma crónica y sería secundario, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces tenemos varias causas de una crisis convulsiva, de un estatus epiléptico, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro manejo inicial? El manejo inicial de un paciente que está con este estatus epiléptico es administrar glucosa más menos tiamina. Aquí también me olvidé. Otra cosa puede ser el paciente alcohólico. Entonces, glucosa, ¿cómo lo voy a administrar? Con dextrosa al 50% en 50 mililitros. Y lo que es la tiamina, que es la vitamina B1, es 100 miligramos, ¿ok? ¿Y por qué es más menos? Porque supongamos que obviamente sé que mi paciente no es alcohólico, entonces de repente ni lo necesito. Pero si sé que sí o sí ha tomado, o sea, por antecedente o porque el familiar te cuenta, entonces le administramos la tiamina. Y esto lo debemos hacer ya que cuando tenemos un paciente alcohólico que le administramos glucosa, la glucosa va a disminuir la vitamina B1 en su sangre. ¿Y esto qué nos puede llevar? Al síndrome de Wernicke-Korsakoff. Para prevenirlo tenemos que administrar la tiamina. Nuestro segundo template. Acá. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que vamos a usar?
los vamos a dividir en fármacos de primera línea y los fármacos de segunda línea. Y los de primera línea son benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos, siendo estos los de primera línea. Sobre todo el lorazepam. Es de primera línea, pero lamentablemente no lo tenemos en Perú, entonces en Perú se usa diazepam. ¿Ya? Y vamos a dividir en las benzodiazepinas de primera línea en dos grupos, las que son intravenosas y las que se pueden administrar intramuscularmente como el midazolam. Ojo que puedes usar intramuscular o en pediátricos, sobre todo en pediátricos, vía nasal o vía bucal. Las no benzodiazepinas van a ser también de primera línea. ¿Y a cuáles llamamos así? A lo que es la fosfenitoína, la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Ya. Teniendo eso en claro, vamos a avanzar con cuáles son los de segunda línea. Estos de segunda línea se van a usar cuando nuestro paciente haya estado o haya entrado a un tipo de estatus especial, que es el estatus refractario, que es aquel que habiendo dado todos los fármacos de primera línea según los pasos que ya voy a explicar, en la dosis correcta no hemos podido controlarlo y vamos a tener que pasar al paciente de nuestra emergencia, lo vamos a pasar a UCI, lo vamos a intubar, va a estar en ventilación mecánica y en un monitoreo de funciones vitales, constante y continuo en el electroencefalograma. Ya, ok. Entonces, ¿cuáles son estos fármacos de segunda línea? ¿Cuándo se van a usar? Cuando el paciente entre en un estatus refractario. Ya, estos fármacos van a ser el midazolam. Luego lo voy a poner en una forma de escalera, ya voy a explicar por qué. El propofol y el pentobarbital. Ok, acá siendo una benzodiazepina, pero aquí se va a usar intravenoso. El propofol, que es un anestésico, muy usado para la inducción anestésica. El pentobarbital, que es un barbitúrico. Ya. Está en escalera debido a que lo primero que vamos a usar cuando nuestro paciente entra en un estatus refractario va a ser el midazolam. Vamos a esperar un tiempo, generalmente 45 a 50 minutos, pongamos. Y si el paciente no responde, vamos a pasar a propofol. Igual acá, si el paciente no responde, de unos 45 a 60 minutos, perdón, vamos a colocar acá. Vamos a pasar a pentobarbital. Ok, vamos a continuar. Entonces, habíamos quedado que lleva a nuestra paciente, obviamente vamos a hacer un protocolo de manejo, pero en líneas generales se le administraba lo que era la glucosa, más menos tiamina, si es que era alcohólico o tenía sospecha de ello. Y vamos a ver sobre cómo vamos a administrar los fármacos de primera línea. Entonces, vamos a iniciar con las benzodiazepinas. Y de estas benzodiazepinas dijimos que la mejor era el lorazepam. ¿En qué dosis lo vamos a dar? En 0.1 miligramos por kilo endovenoso. Ya dijimos que es un tipo de fármaco de primera línea, tipo benzodiazepina endovenosa. 0.1 miligramos por kilo endovenoso o 4 miligramos, ¿ok? Ya bueno. Luego se continúa en infusión máximo, se da en infusión máximo 2 miligramos por minuto. Y en sí no se ha definido como que una dosis máxima, o sea, no se ha puesto un límite exacto, pero
el médico debe guiarse de las funciones vitales como la presión arterial, cómo va la clínica del paciente y si está disponible el electroencefalograma. Ok, si no tenemos esto, como en Perú, vamos a dar diazepam, que también es otro benzodiazepínico endovenoso de primera línea. ¿Y cuál es la dosis? Que es muy preguntado en los exámenes. Vamos a ponerlo con rojo. Es 0.15 miligramos por kilo en un minuto. O 10 miligramos por dosis. Lo máximo que vamos a dar es 5 miligramos por minuto. Ok. Recomiendo aprenderse sobre todo estos dos primeros. Estos dos primeros. El diazepam se da 0.15 miligramos por kilo en un minuto o 10 miligramos por dosis. Ya. Si es que no tenemos un buen acceso endovenoso o no tenemos estos fármacos endovenosos, vamos a hacer uso de uno intramuscular que es el midazolam. Midazolam, que también, como dije, en pediátrico se puede usar bucal, nasal, y se dice que de estas dos, en términos de absorción, la mejor es esta, la bucal nasal. Pero no ha sido muy experimentado en lo que es adultos, así que en adultos preferimos la intramuscular. Midazolam, ¿cómo lo vamos a dar? Si el peso del paciente es menor a 40 o si el peso del paciente es mayor a 40. Si es menor a 40, vamos a dar 5 miligramos. Y si es mayor de 40 kilos, 40 kilos, vamos a dar 10 miligramos. Y bueno, es un fármaco seguro, pero tiene una menor potencia que sus colegas los endovenosos. Ok, supongamos que acá está nuestro paciente, llegó convulsionando en crisis convulsiva, supongamos que tenga una tónico-clónica generalizada, como dijimos, nuestro punto de quiebre va a ser 5 minutos para decir, oye, vamos a actuar. Entonces, tenemos a ese paciente que está convulsionando. Ya le dimos nuestro tratamiento de primera línea, que es la benzodiazepina. Supongamos que haya sido LORA o diazepam, que es de las endovenosas. ¿En cuánto tiempo debo ver si es que ya resultó o no resultó mi terapia? Le vamos a dar 3 a 5 minutos. En 3 a 5 minutos me voy a preguntar, ¿mi paciente mejoró o no mejoró? Si mi paciente ha mejorado, igual le vamos a sumar fármacos de primera línea no benzodiazepínicos. ¿Por qué? Esto para prevenir y controlar la crisis. Las crisis, ¿ok? O sea, no lo podemos dejar así nomás porque de repente nos puede volver a dar una crisis y se puede descompensar. Si el paciente no ha respondido, entonces podemos optar por dar una segunda dosis de estos fármacos de primera línea benzodiazepínicos. Ok, continuemos. Supongamos que habiendo dado la segunda dosis, nuestro paciente sigue sin responder. Le hemos dado la segunda dosis y nuestro paciente no responde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Si el paciente no responde, vamos a colocar nuestra segunda vía endovenosa. Me olvidé de explicar que para administrar los fármacos benzodiazepínicos de primera línea endovenosos, pues se coloca una vía. Por esa vía vamos a pasar esos fármacos. Y si el paciente no responde, le vamos a poner en el otro brazo, por ejemplo, la segunda vía endovenosa para lo que se llama en neuro epanirizar. Entonces aquí había dicho que tenemos lo que es la fosfenitoína, la fenitoína, ¿cuál más? El ácido valproico y el levetiracetam. Ya. ¿Qué tiene
diferencia o qué debo saber de la fosfenitoína y fenitoína? Pues bien, en caso de la fosfenitoína, en verdad la podríamos administrar en la misma vía endovenosa que los otros fármacos, que los benzodiazepínicos, y no pasaría algo en especial. O, por ejemplo, en la misma vía donde estamos colocando la glucosa, porque no interactuaría. Pero la fenitoína, si lo colocamos en la misma vía que las benzodiazepinas o la glucosa, va a interferir. O sea, es como que, no, yo soy la única que quiero actuar y los otros no van a tener la suficiente potencia. Va a interferir con ellos. Ya, vamos a hablar de lo que es la dosis. La dosis de la fosfenitoína va a ser 20 miligramos por kilo. Ok, esa es la dosis de carga. La dosis de carga de la fenitoína también es 20 miligramos por kilo. Y bueno, van a haber situaciones especiales que nos van a hacer usar estos dos. Digamos que estos dos son los de elección y estos dos son cuando tenemos situaciones especiales. Por ejemplo, tu paciente es cardiópata. Ay, Dios. Se me logró esto ahora. Un ratito. Ya, a ver, ¿dónde mejorar ahí? Ya. Nuestro paciente es cardiópata o nuestro paciente tiene alguna alteración en el cerebelo, como una cerebelitis, una ataxia. Ahí, en esas situaciones, vamos a usar el ácido valproico. Si nuestro paciente, en cambio, tiene una enfermedad hepática, es una hepatópata, entonces vamos a usar el levetiracetam. ¿Cuál es la dosis de carga de lo que es el ácido valproico? Es 30 miligramos por kilo. Y en el paciente que está usando levetiracetam es 50 miligramos por kilo en 15 minutos. Ok, ya, esto sería lo que básicamente deberíamos aprender. El resto como que no, o sea, como cada uno de estos tiene su dosis de infusión, pero esto es lo básico. Y pueden consultarlo en los flashcards del Instagram. Ahí está todo. Vamos a quedarnos con fosfenitoína, fenitoína 20 miligramos por kilo, ácido valproico 30 miligramos por kilo y el levetiracetam 50 miligramos por kilo en 15 minutos. Ya, vamos a agregar una más. Continuemos. Entonces hemos entregado ya, sigamos otra vez con el paciente que estaba convulsionando, estaba en estatus epiléptico. Ya le hemos dado lo que es la benzodiazepina, que es nuestro fármaco de primera línea. Ya le dimos eso. Ya esperamos los 3 a 5 minutos. Le dimos su segunda dosis de la benzodiazepina elegida. No respondió. Entonces acudimos a nuestros fármacos de primera línea no benzodiazepínicos, sobre todo la fosfenitoína o fenitoína. Entonces, ¿en cuánto tiempo debo evaluar para ver si es que hubo una respuesta o no? Vamos a esperar de 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos. Entonces aquí mi paciente puede que responda o que no responda. Si mi paciente responde, no lo puedo dejar así nada más. Aquí hay algunas condiciones que van a hacer que el tiempo de recuperación post y tal sea largo. Por ejemplo, por todos los fármacos administrados antes, nuestro paciente puede estar en un estado de sedación, que no se recupera completamente, o sea, está así, tenemos que esperar a ello. Y si el paciente presenta unas crisis no convulsivas, pero continuas. Ya. Además, no lo podemos dejar de evaluar. Aquí vamos a hacer nuestra segunda evaluación. Obviamente la primera fue cuando el paciente ingresó a la emergencia. La segunda evaluación, sobre todo neurológica, le vamos a tomar su TEM o resonancia magnética una vez ya ha pasado el cuadro, ¿ok? Y ¿qué pasa si, eso es básicamente, qué pasa si es que el paciente no responde después de esos 10 a 20 minutos? Le podemos dar una segunda dosis
de fosfenitoína o fenitoína. ¿Pero cuánto esta vez? 5 a 10 miligramos por kilo. Y lo máximo en lo que podemos llegar es a 30 miligramos por kilo. Entonces, regresando. Habíamos dicho que la dosis de fosfenitoína fenitoína, que era la misma, era 20 miligramos por kilo. En la segunda dosis le vamos a dar de 5 a 10. Y lo máximo 30. O sea, empezamos con 20, la segunda le podemos sumar de 5 a 10 miligramos por kilo. Y ya lo máximo sería 30 miligramos por kilo. Entonces, ¿qué sucede si mi paciente sigue sin responder a pesar de la segunda dosis? Entonces debo preguntarme, otra vez, ¿será una causa metabólica? De repente al inicio no le tomé mucha atención, no lo pude diagnosticar o no. Entonces, supongamos de que sí, mi paciente efectivamente tenía una hiponatremia severa, menos de 120, o una hipernatremia, o una hipoglicemia, o algún otro caso de intoxicación, etc. Entonces trato esa causa. Estaba tratando mal, ¿no? ¿Y qué tal si no le encuentro ninguna causa metabólica? Pues bien, si es que no podemos, aquí ya, como les había dicho, disculpen la demora, vamos a aplicar nuestros fármacos de segunda línea. Y ya estamos hablando, si es que hemos aplicado bien todos nuestros fármacos de primera línea, benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos, de el temido estatus refractario. Y como les dije, a ese paciente ya lo llevo a UCI, lo tengo que intubar, le coloco en ventilación mecánica y monitoreo completo, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros fármacos ahora de segunda línea que vamos a usar? Vamos a usar lo que es en escalerita. El primero, el midazolam endovenoso. Este midazolam endovenoso se va a usar a 0.2 miligramos por kilo en bolo, en 2 miligramos por minuto, hasta un máximo de 10 a 12 miligramos por kilo por hora. Y lo mejor sería usarlo hasta menos de 48 horas, pero ojo, vamos a quedarnos con esta información. Vamos a usar entonces el primero, midazolam endovenoso. ¿Y cuánto? 0.2 miligramos por kilo por bolo. ¿Qué pasa si persiste a las 45-60 minutos? O sea, vamos a evaluar, a esa hora vamos a evaluar si actuó o no actuó. Si persiste, vamos a tener que continuar al segundo fármaco de segunda línea, propofol. Pero si mi paciente a esos 45-60 minutos sí respondió, vamos a solo continuar por 24 horas más, hasta 24 horas más de lo que se ha controlado el cuadro con el midazolam. Y ojo, en esta etapa de estatus refractario que estamos usando midazolam, no quiere decir que hemos dejado de usar los anteriores fármacos. Ojo, siguen ahí. Y ya que estos fármacos 3 que dije que eran de segunda línea, midazolam, propofol y el pentobarbital, su principal efecto adverso, sobre todo el pentobarbital, es causar una hipotensión, hablando de una presión menor de 100. Entonces, en todo este manejo podemos o no, según la vigilancia de la presión arterial, sumarnos nuestros vasopresores. Ya, entonces estamos usando el midazolam, evaluamos cuánto era, entonces 0.2 miligramos por kilo en bolo, y evaluamos a los 45-60 minutos y el paciente no responde, entonces usamos propofol a cuánto, en una infusión dosis carga de 1 a 2 miligramos por kilo por 5 minutos. Miligramos por kilo en 5 minutos. Y lo mismo, si nuestro paciente a los 45 o 60 minutos ya respondió, igual vamos a continuar con propofol por 24 horas. Y si nuestro paciente a los 45 o 60 minutos no ha respondido, entonces debemos continuar con el tercer fármaco, que es el pentobarbital. Ya. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo. Tenemos al paciente
que tiene una crisis convulsiva que persiste más de 5 minutos, debo sospechar que este paciente me va a evolucionar a un estatus epiléptico y que a los 30 minutos ya puedo decir sí, efectivamente era un estatus epiléptico, pero ya hubo daño neurológico. Entonces, ¿de qué me sirve, no? El manejo neurológico. Entonces, a los 5 minutos de una tónico-clónico generalizada y 10 minutos para el resto, debo comenzar a actuar con mis fármacos de primera línea, benzodiazepínicos, endovenosos, y si no hay endovenosos, los intramusculares o bucal nasal, que era el midazolam. Entonces aquí el de primera línea era el lorazepam, pero no la tenemos, y como dijimos era 0.1 miligramos, y acá el diazepam, que es lo que tenemos en Perú y es lo que en realidad se usa y se pregunta mucho, 0.15 miligramos. Vamos a ver un momento para poder darles mejor el dato. Estoy repasando aquí con ustedes. Ok, el lorazepam es 0.1 miligramos por kilo o 4 miligramos endovenoso. Y aquí el diazepam 0.15 miligramos por kilo en un minuto o 10 miligramos por dosis. Ya. Y acá evaluaba entonces en 3 a 5 minutos si mi paciente recupera. Bueno, lo sigo ahí vigilando un poco. Y si mi paciente no recupera, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la segunda dosis de estos fármacos. Supongamos que esta segunda dosis tampoco responde, esperando 3 a 5 minutos, ¿no? Porque eso es lo que actúa. Si es que sigue sin responder a la segunda dosis, vamos a usar ya nuestros fármacos de primera línea, pero no benzodiazepínicos. Y aquí podemos usar la fosfenitoína, que es, digamos, la mejor opción. La fenitoína, para los que no tienen fosfenitoína, que puedes hacer en Perú. Y en situaciones especiales, los especiales, por ejemplo, ¿cuáles son esos? El lorazepam, perdón, levetiracetam, voy a borrarlo ya. Ok, entonces, o los especiales, que era el ácido valproico, y el otro, el levetiracetam. El ácido valproico si mi paciente tenía una alteración cardiológica o cerebelitis o ataxia, y levetiracetam si era hepatópata. Ok, aquí estos dos, la dosis de carga era 20 miligramos por kilo, el ácido valproico era 30 miligramos por kilo y el levetiracetam 60 miligramos por kilo en 15 minutos. Ya, entonces supongamos que luego de una evaluación a los 10 o 20 minutos que debió haber avanzado o actuado estos fármacos, mi paciente respondió. Bueno, voy a tener que vigilarlo con una segunda evaluación exhaustiva neurológica con también su diagnóstico de imagen. Por ejemplo, la TEM o la resonancia magnética. Si a los 10 o 20 minutos el paciente no respondió, entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Le íbamos a dar una dosis adicional de la fosfenitoína o fenitoína, pero ya no 20 miligramos por kilo, sino 5 a 10 miligramos por kilo, máximo 30 miligramos por kilo. Ya, ahí está bonito el resumen. Cualquier cosa se puede entender mejor en los flashcards del Instagram. Ok, continuamos. Supongamos que a esta segunda dosis de nuestros fármacos de primera línea no benzodiazepínicos el paciente no haya respondido. Vamos a preguntarnos si es que no lo podemos identificar antes, si es que hubo alguna alteración metabólica. ¿Hubo alteración metabólica? Sí, entonces tratamos esa alteración metabólica específicamente. Y si no, entonces aquí ya hablamos de que estamos en un estatus refractario porque ya no está respondiendo ni a los fármacos de primera línea
benzodiazepínicos ni a los fármacos de primera línea no benzodiazepínicos y vamos a tener que usar los de segunda línea. Y obviamente el paciente va a tener que ser manejado en UCI con todo lo que he dicho antes. En los fármacos de segunda línea vamos a ir en escalera. Primero el midazolam. Luego, si habiendo dado el midazolam a los 45-60 minutos el paciente se recupera, continúa con midazolam por 24 horas. Si el paciente no recupera, cambiamos a ¿cuál? Midazolam, propofol. E igual, si el paciente a los 45-60 minutos recupera, voy a continuar con propofol por 24 horas. Y acá, de 45-60 minutos, si el paciente no respondió, entonces pasamos a lo que es el pentobarbital. Y aquí el pentobarbital en sí se da hasta que pare todo. Pero ojo, estos fármacos de segunda línea, dije que su principal efecto adverso era bajar la presión arterial, sobre todo el pentobarbital. Por ello se va a sumar o no, según la vigilancia de la presión arterial, los vasopresores. Ya. ¿Y cuál es esta dosis del pentobarbital, que es el que no lo di anteriormente? Es 5 miligramos por kilo por 10 minutos. Y repasando, el del propofol era 1 a 2 miligramos por kilo por 5 minutos. Y el midazolam era 0.2 miligramos por kilo en bolo, en 2 miligramos por minuto. Y bueno, sobre todo esto, midazolam 0.2 miligramos por kilo, el propofol 1 a 2 miligramos por kilo por 5 minutos y el pentobarbital 5 miligramos por kilo por 10 minutos y hasta que todo esto pare. Bueno, eso fue todo la revisión del día de hoy. Gracias, lo pueden revisar en los flashcards de Médica en Cuarentena para que la letra pues se vea más entendible y legible. Gracias.